buenos días, buenas tardes o buenas noches, suscriptoras y suscriptores de este bipolar canal Pacheco Gallo, un canal dedicado a la tecnología y a todo lo que tenga que ver con la tecnología, pero a tu manera y la manera del otro, y de todo el que quiere entender, el que no entiende, el que puede entender, el que no entienda. Ya, voy a dejar esta vaina ya. 2 horas después. Y hoy lo que vengo a enseñar es cómo quitar la cuenta de Google al LG Phonics 2 o el LG K371, si no me equivoco, que es la versión de AT&T. Sí. Y lo que vamos a necesitar simplemente es una conexión a Wi-Fi, ni aplicaciones ni nada. Pero antes de eso, lo que le vengo es a decir feliz año 2019 y espero que este año le traiga muchas bendiciones y muchas cosas buenas y celulares buenos para que no estén pasando trabajo como yo paso. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a ponerlo en español porque yo de inglés no sé ni un carajo. Le doy a siguiente. Vamos a ver, vamos a ponerle el Wi-Fi. Vamos a esperar, vamos a esperar. Y aquí Wi-Fi, le damos siguiente. Dije siguiente. Verificando la conexión. Y aquí vemos que sí, tiene la cuenta de Google. Vamos ahora a presionar cualquier carambache, escribimos lo que sea ahí. Traducido aquí dice, no sé qué dice ahí, pero ustedes escriben lo que ustedes quieran. Le damos a los 3 puntos, asistencia. Y vamos a esperar que salga la jodienda esta de Google. Le damos a no. Vamos a escribir aquí, ajustes. Miren aquí, puse una A y me salió ajustes al tiro. Y aquí vamos a dirigirnos, vamos a seguridad primero, antes de todo, seguridad, administradores de dispositivos, desactivamos, desactivar, vamos para atrás, vamos a aplicaciones, con S, le damos aquí a los 3 puntos, mostrar el sistema. Y administrador de cuenta de Google, forzar la detención, ok, desactivar, sí, le damos hacia atrás, vamos a buscar las otras aplicaciones, vamos a buscar las esferas del dragón, las aplicaciones, le damos aquí en Chrome, forzar detención, concha, no. Desactivar, ok, vamos a dar hacia atrás, vamos a buscar las esferas, las aplicaciones del dragón, vamos a darle por abajo, buscando en la vida, si YouTube no me deja cuarto, yo voy a seguir buscando por la vida. Diantre, qué voz. Qué jodida voz. Estamos aquí en Google Play Service. Vamos a darle aquí en forzar detención. Ok. Desactivar. Sí. Vamos a darle hacia atrás. No, aquí atrás. Y vamos a darle aquí en Google Play Store. Vamos a darle aquí en Google Play Store, vamos a acercar el zoom. Le damos aquí, forzar la tensión, ok, desactivar, sí, le damos hacia atrás, alejamos el zoom, le damos aquí. No, porque yo estoy como burlado del sistema. Y vamos a proceder a desactivar el Wi-Fi, a quitarlo, le damos aquí, le damos en olvidar. Y vamos ahora a reiniciar el teléfono. Vamos a reiniciar. Que ustedes saben loco, es aquí en reiniciar, ¿oyeron? Vamos a OK. Señor, se me olvidó decirle, ya somos 1000 suscriptores. Gracias a todos los que se han suscrito.
Espero que ustedes también se suscriban. Si el canal si el video le funciona, le den me gusta y se suscriban al canal para que este canal siga subiendo, este calambache del canal. Y aquí le damos en aceptar, ya subió. Siguiente. Ya vemos que nos da la opción de seguir, antes no nos la daba, no podía wifi obligatoriamente. Lo dejamos amarrado en la vaina de la cuenta esa de Google. Vamos a esperar, aquí vemos que dice saltar. Aquí dice siguiente. Siguiente. No proteger el dispositivo, omitir de todos modos. Vamos aquí. Vamos a darle en siguiente, salir, aceptamos, listo. ¡Oh! Sin cuenta de Google, no hay cuenta de Google. Pero yo lo que les sugiero es que lo formateen otra vez. Y no se preocupen que le va a subir sin la cuenta de Google, le va a subir completamente limpio. Le damos aquí, le damos en restaurar todo, restaurar el teléfono, borrar todo, aceptar. Y vamos a esperar que suba. Como les dije, él le va a subir nítido. Si ustedes quieren lo pueden usar así, pero yo siempre lo formateo otra vez en caso de. Y aquí ya lo tenemos, como lo dije, vamos a hacerlo rapidito. Vamos a ponerlo en español. Y simplemente aquí lo que tienen que hacer son las configuraciones normales, que ustedes las saben. Y aquí la vemos que está nítido. Eso fue todo por hoy. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario, lo pueden dejar aquí abajo. Acuérdense de suscribirse al canal. Y de seguirme en mis redes sociales como @PachecoGalle en Facebook, Twitter y también en Instagram. Eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Ya ustedes saben, suscríbanse al canal y que no se les olviden marcar la campanita para las notificaciones cada vez que suba un nuevo video.